Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Siéntense, hermanos, un momento. Bien, hermanos, como decía al inicio, doy gracias a Dios que me concede presidir esta Eucaristía, ya que no había tenido la dicha de compartir mucho, ¿verdad?, con la comunidad. Una comunidad, pues, que perseveramos juntos en los inicios de la vida cristiana, ¿verdad? Pero el Señor, pues, es grande y rico en misericordia y es providente, ¿verdad? Entonces Él ahora nos concede iniciar un nuevo camino de peregrinar juntos, aunque no es oficial todavía, porque oficial será cuando se lea el nombramiento, ¿verdad? Pero ya, ¿verdad?, puedo decirlo, cuento con el aval del obispo. Estaremos compartiendo la fe en esta comunidad. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, Dios sabrá, y también el obispo, ¿verdad? Entonces estaremos compartiendo acá junto al Padre Henry, pues, la experiencia del peregrinar, de vivir, pues, la vida cristiana en esta comunidad parroquial. Muy bien. Después de este corto saludo, paso a lo siguiente. Hermanos y hermanas, hemos escuchado ahora en la lectura del Evangelio, después, un acontecimiento que se da después de que Jesús baja de la montaña, después de que Jesús ha dirigido
su sermón en la montaña. Si ustedes se recuerdan, es en la montaña donde Jesús pues da el discurso de las bienaventuranzas. Es en el sermón de la montaña donde Jesús nos enseña a orar, nos enseña el Padre Nuestro. Es en el sermón de la montaña donde Jesús nos va iluminando cómo debe de ser nuestra vida cristiana, cómo debe ser la vida del discípulo, de aquel que ha querido estar junto a Jesús. Entonces, pero además Jesús de enseñar con su palabra, Jesús ahora con los acontecimientos que hemos escuchado de las curaciones, Jesús confirma lo que ha enseñado. Aquello que Jesús pues ha enseñado a sus discípulos, ahora lo confirma. Jesús que les ha anunciado que la plenitud de la ley, la plenitud de la vida cristiana es el amor, nos da a conocer ahora el amor que Él pues nos tiene a través de unas curaciones. Hemos escuchado primeramente la curación del criado del oficial romano, y luego escuchamos la curación ¿de quién? De la suegra de Simón Pedro, y luego la expulsión con su palabra de los endemoniados. Y luego pues dice el Evangelio que Jesús curó a muchos enfermos. A través de estos signos pues de curaciones, Jesús nos da a conocer su amor, su presencia amorosa entre nosotros. Eso por un lado. Y vamos a ir descubriendo también en estos acontecimientos la fe. Ha dicho Jesús, ahora yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. El oficial romano no era israelita, no era del pueblo elegido por Dios, sino que era un pagano. Pero aquel hombre reconoció en Jesús la autoridad máxima. Aquel hombre se humilló ante Jesús, y eso hizo que aquel hombre creyera firmemente en Jesús, que Jesús podía curar a su criado. Hermanos, entonces, la vida cristiana es una vida de fe. Una vida de fe que debe de ser alimentada a través de la humildad, de reconocer que todo cuanto somos y tenemos viene de Dios, reconocer que sin Dios nosotros no podemos hacer nada, reconocer nuestra realidad de cara a Dios. Eso es la humildad. Entonces, vamos a vivir en la fe cuando nosotros cada vez seamos más humildes, que confiemos plenamente en Dios. Para recibir nosotros los favores de Dios, debemos de ser humildes. Aquel hombre no dijo, como yo soy el oficial romano, por lo tanto tienes que irlo a curar. Aquel hombre le dijo humildemente, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Se creyó indigno. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Reconoce en Jesús la autoridad máxima. Reconoce en Jesús que el que todo lo puede. En cambio, los israelitas, aquellos que se creían los herederos, no quisieron reconocer en Jesús su autoridad, no quisieron reconocer en Jesús al Mesías, al Salvador del mundo. Se encerraron en su egoísmo, se encerraron en su soberbia. Por lo tanto, no dejaron actuar a Dios en sus vidas, en sus corazones. ¿Qué podemos aprender entonces nosotros de este episodio? Primeramente, que hay que ser humildes. Y eso nos va a dar como consecuencia una fe verdadera, una fe auténtica.
que nos va a alcanzar para recibir las gracias de Dios, para recibir las misericordias de Dios, que a pesar de que la vida muchas veces no la podamos entender, creo firmemente de que Dios está a mi lado, de que puedo seguir adelante, porque yo soy su hijo. Él me ha creado por amor y me ha llamado a la vida, me ha llamado a estar con Él. Entonces Él va a ayudarme a salir adelante en mis dificultades. Por otro lado, vemos la curación de la suegra de Pedro. Jesús, que nos da a conocer su amor, al darse cuenta que aquella mujer está enferma, se acerca a la mujer, la toma de la mano y le dice, y la fiebre desaparece de aquella mujer. Jesús se acerca a aquella mujer, la toma de la mano. Gestos de acercamiento, gestos del Dios que camina con nosotros, de aquel Dios que nos ama entrañablemente, que no se aleja de nosotros, y que al ver pues nuestra pobredumbre, nuestro pecado, nuestras enfermedades, se acerca a nosotros. Por muy grandes que sean nuestros pecados, Jesús se acerca, nos purifica, nos devuelve la vida, y nosotros debemos de levantarnos. Y luego, ¿qué hizo aquella mujer? Se puso a servirles. Como consecuencia, hermanos, entonces, del encuentro con Jesús, de recibir la misericordia de Jesús, viene la actitud de servicio. Qué bueno, pues, hermanos, que nosotros humildemente, reconociendo la grandeza de Dios, que Él nos ama, que nos ha levantado de nuestros pecados, nosotros también le respondiéramos a ese gran amor que Él nos tiene, sirviéndole a Él, sirviendo a nuestros hermanos, sirviendo a la iglesia, y así pues vivir unidos a Él, correspondiendo a ese amor que Él nos tiene. Pidámosle pues al Señor que nos conceda esa gracia. Así sea pues, hermanos.